Por alergia ando batallando un poquito, pero damos gloria a Dios, amén, que nos permite estar aquí, alabarle, glorificar su nombre y exaltarle, porque Él es bueno. Bendito su nombre. Efesios capítulo 5, 14. ¿Lo tenemos? Como cierto, ustedes lo tienen, yo también lo busco. Efesios 14. Perdón, 5, 14. Vamos a estar leyendo, hermanos, desde el versículo 6 hasta el 20. Pero la base de nuestra reflexión es el versículo 14. ¿Está bien? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado, hermanos, pueden sentarse. Los que están de pie, gloria a Dios. Y los que se sentaron antes ya se pueden parar, entonces quítenlo. Adelantados. Gloria a Dios. Qué bueno verlos con una sonrisa, hermanos. Qué bueno verlos contentos, gozosos de estar en la casa del Señor, alabando su nombre y exaltándole. Es bueno, hermanos. Bien dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay algunos que no están aquí, hermanos, por enfermedad, otros por trabajo, pero nos gozamos de los que estamos. Damos gracias a Dios por los que estamos. Ahorita a lo mejor van a ver menos gente todavía, porque por ahí andan los jóvenes, y bueno, no sé si todos, pero andan algunos jóvenes allá con los niños. La hermana Mari también ya se apuntó a trabajar con los niños, así que ya tenemos 2 maestras para la gloria del Señor, y tenemos un músico que está allá con los niños también, teniendo un cultito infantil. Así que vamos avanzando, hermanos. A lo mejor vamos de rodillas, pero es la forma correcta de avanzar, creo. Así que damos gracias al Señor, hermanos, por lo que Él nos va proveyendo. Amén. Oremos por nuestra hermana Mari, oremos por nuestro hermano Giovanni y por todos los que se están involucrando. Oremos también por un maestro de escuela dominical para jóvenes, para que el grupo de jóvenes tenga... ¿tienen frío, hermanos? ¿Apagamos el aire o lo dejamos prendido? Yo estoy en azul y buenas noches, no sé, ustedes. Pues yo a la hermana le voy porque sueña, no sé si es de frío o es porque está muy contenta. Ustedes digan. Ustedes si tienen frío, vamos apagando el aire. Pues vamos apagando el aire entonces, hermanos. Para que vean en tiempo de frío si cala el aire acondicionado. Hay que ir poniendo la calefacción, hermanos, necesitamos ponernos las pilas con eso. Bueno, hemos leído, hemos orado, hermanos, y esperamos que el Señor bendiga la lectura de su palabra y bendiga nuestras vidas con ella. Amén. Ok, bueno, mis hermanos, pues debo empezar diciéndoles que cuando Jesús estuvo en la tierra, una de las mayores preocupaciones que tenía, sin duda alguna, era el que sus discípulos, el que aquellos que anduvieron con él todos esos 3 años y medio,
pudieran seguir con la labor, pudieran seguir trabajando y pudieran estar firmemente establecidos en la sana doctrina, plenamente preparados para que cuando Él ya no estuviera con ellos pudieran vivir la vida cristiana en plena comunión con el Padre, pero sobre todo que ellos fueran plenamente capaces de transmitir lo que habían recibido. Leíamos ahorita en Primera de Juan, lo que vimos con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que vimos nosotros, lo que vivimos nosotros. Es importante, hermanos, era importante para Jesús que sus discípulos quedaran bien firmes, bien establecidos. Yo creo que esa fue una de las razones por las cuales no solamente se apareció primeramente a los que estaban en aquel aposento alto, después a todos juntos junto con Tomás, después a los 500 y después a los caminantes de Maús, etcétera, etcétera. Él tenía que dejar bien claro, bien establecido que Él era el Mesías y que la palabra que Él había hablado eran palabras de vida eterna. Creo, hermanos, que esta es una de las razones por las que si usted lee con atención el Evangelio de Marcos, usted se va a dar cuenta que en los primeros 8 capítulos de Marcos Jesús está enfrascado, enfocado, hermanos, en trabajar, en enseñar, en predicar la palabra, en sanar enfermos, en libertar a los oprimidos por el diablo, etcétera, etcétera. No tiene un momento de descanso. Si usted lee el Evangelio de Marcos se va a dar cuenta que Jesús, hermanos, vino como el siervo de Jehová. Él vino a servir, a trabajar, a buscar lo que se había perdido, a rescatar lo que se había perdido, y no tenía un momento de descanso. Pero a partir del capítulo 9 o del capítulo 8 de Marcos, vamos a notar un cambio, un giro en el ministerio de Jesús. Ya no está tan enfocado en la gente fuera de su círculo de discípulos. Está enfocado en ellos. Está enfocado en trabajar con ellos, en enseñarles a ellos, en fortalecerlos a ellos, en guiarlos a ellos, en que ellos fueran más capaces de hacer la obra, la tarea para la cual Jesús los había llamado. Ellos demostraron ser, hermanos, más ineptos todavía, pero por eso vino el Espíritu Santo. Por eso vino el Espíritu Santo, para que ellos pudieran continuar con la tarea, para que ellos pudieran continuar predicando la venida de Jesús. Era necesario enfocarse en ellos y dejar bien firme la fe que Él les había transmitido a través de su predicación, a través de la enseñanza que Él les había compartido. Era necesario que ellos estuvieran firmes en esa fe. Ahora, es necesario también enfocarse por el Espíritu Santo en la iglesia. Estamos viviendo tiempos, hermanos, lo hemos dicho quizás hasta el cansancio de ustedes, tiempos en los que la iglesia ha manifestado esa misma actitud de los discípulos, ha manifestado ser esa misma o manifestado tener esa misma humanidad que tuvieron los discípulos. Los discípulos no eran gente especial, ¿saben de eso? No eran los supercristianos, no eran los supercreyentes, no eran gente especial, eran gente tan común como usted y yo. Iba a decir tan común y corriente, pero luego aquí se ofenden, ¿no? Tan comunes como usted y yo, las mismas pasiones, las mismas debilidades, se clavaban una astilla y les dolía, los abofeteaban y sangraban, igual que usted y que yo, igualitos. A veces también les lastimaban el ego, igual que a usted y que a mí, igual. También de repente se sentían mal cuando la gente no iba a la iglesia, también igual que cualquier pastor, igual que cualquiera de nosotros. De repente había roces entre ellos, más pregúntenle a Pablo y Pedro, que eran hermanos y amigos inseparables, dicen por ahí. Pablo tuvo que reprender a Pedro. Y fuertemente, y le dijo: tú que eres judío con los judíos y gentil con los gentiles, eres un hipócrita. Prácticamente, palabras más, palabras menos. Y a pesar de eso, fíjese que Pedro lo reconoció como un profeta de Dios, como un hombre de Dios que escribía cartas donde estaba la sabiduría de Dios. Hoy nosotros necesitamos entender cuál es realmente el trabajo de los siervos de Dios. Y el trabajo de los siervos de Dios, hermanos, es mantener a la iglesia despierta. Despierta. Fíjese que Dios nos comisionó a los que Él escogió para ello,
nos comisionó para que preparásemos a su novia. Nos comisionó para embellecer a su novia. Nos comisionó para que su novia esté lista para el gran día de las bodas del Cordero. Ese ha sido el trabajo de los siervos de Dios desde el día en que Jesús subió al cielo y envió al Espíritu Santo hasta la fecha. Que la iglesia esté preparada. Tristemente, hermanos, tengo que reconocer que buena parte de los siervos que Dios ha levantado hemos fallado quizá. En el sentido de que ha habido mucho entretenimiento en las iglesias, últimamente sobre todo, de unos que serán 30 años para acá. La iglesia ha cambiado mucho. En esos 30 años de historia de la iglesia, hemos visto un declive, hemos visto un descenso en la calidad, escuche, en la calidad de la doctrina y por consiguiente de la iglesia de Jesús. Nos hemos conformado con un emocionalismo. Hace muchos años se profetizaba un gran avivamiento que vendría sobre América Latina y que comenzaría en Chihuahua hace 30 años. Y como que nos embelezamos en esa visión, en esa profecía. Y lo que llegó en realidad fue un emocionalismo tremendo. Llegó la música cristiana que empezó a circular en el ámbito, primeramente en el ámbito cristiano. Y aunque lo voy a mencionar un poquito más adelante también, pero hemos llegado al tiempo, hermanos, en que algunas canciones cristianas suenan en la radio secular. Y digo cristianas, lo digo entre comillas. Cantantes cristianos, hermanos. ¿Sí supieron que hace algunos años vino un cantante famoso aquí a lo que ahora es una bodega obrera que está ahí en la Villita? Antes era un salón de eventos. Se llamaba La Arena, creo que metieron lucha libre y luego un salón de baile, y luego en ese salón de baile contrataron a este cantante cristiano famoso, y según cuentan los que dicen que sí fueron, que había muy pocos cristianos, porque no se promocionó en la iglesia, se promocionó en el mundo. Digo, para que un cantante cristiano llene un lugar con gente no cristiana, me pregunto qué clase de mensaje venía en esas canciones cristianas que se cantaron. La idea de este mensaje, hermano, no es que se me duerman, no es que estemos agüitados, tristes. La idea es que reflexionemos. Que reflexionemos, porque les decía al principio, la base de nuestro mensaje es esta: despiértate tú que duermes. No está dirigido al mundo, no está dirigido al no creyente, está dirigido a aquellos que profesamos ser cristianos, a aquellos que decimos que creemos en Jesús, a aquellos que decimos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesús. Está dirigido a nosotros. Y probablemente no sea para usted, a lo mejor es para el que esté enseguida de usted, pero ya le tocó hasta aquí. Así que es necesario, hermanos, que entendamos cuál es realmente el trabajo del siervo de Dios. El trabajo del siervo de Dios, hermanos, es preparar a la iglesia para que cuando el Señor Jesucristo venga por ella, la encuentre embellecida, la encuentre purificada, la encuentre, como dice la palabra, sin mancha ni arruga. Y este es el momento, hermanos amados, de entender una cosa: Maranata. ¿Entendemos eso? Maranata, entendemos lo que significa el Señor viene, entendemos lo que significa he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todo aquel, a todo el mundo según sea su obra. Este es el momento, hermanos, de que nosotros entendamos. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos, es tiempo de permitir que nos alumbre Jesús con su luz admirable. Y quiero que entendamos, hermanos, que
En el Evangelio necesitamos entender la necesidad y la urgencia. Escuchen, son dos cosas un poquito, quizá que van de la mano, pero son separadas. Tenemos la necesidad, pero además tenemos la urgencia de despertarnos del sueño y mantenernos despiertos hasta la venida de nuestro Salvador por nosotros. Y digo necesidad porque necesitamos despertar, y la urgencia porque no tenemos tiempo. Ya no hay tiempo. Yo no sé quiénes puedan ver esta transmisión en vivo. Yo no sé quiénes la vayan a ver grabada después. Lo que sí sé es que tanto unos como otros necesitamos despertar del sueño de religión en el que hemos caído. Necesitamos despertarnos, hermanos, y levantarnos en el nombre de Jesús como una iglesia poderosa, como la iglesia que Jesús estableció, como la iglesia por la cual Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Necesitamos despertar y entender que todavía no llegamos, entender que todavía tenemos camino, entender que todavía necesitamos avanzar. Con esto en mente, hermano, quiero que veamos algunas razones, por lo menos 3. Si me alcanza el tiempo, con el favor de Dios, espero que sí. Recordando que comenzamos un poquito tarde porque tuvimos una situación con un vecino. Pero el punto es este, hermanos. Necesitamos ver por qué razón necesitamos despertar. Creo que la primera es muy obvia, porque nos hemos dormido. Nos hemos dormido, hermanos. Ha habido, yo no sé cuántos de ustedes, me imagino que todos los que estamos aquí llegamos a tener hijos alguna vez. Yo creo que sí, ¿verdad? Todos. ¿Cuántos de ustedes llegaron a agarrar a sus niños en los brazos, verdad? Y cantarles una canción de cuna? Duérmase mi hijo, duérmase ya. ¿Sí les tocó o no? ¿Eh? No. Usted les da su garrotazo y ahora a dormir. Fíjense, estamos hablando aquí de formas de dormir a los niños. Algunos los dormían con una canción de cuna. Yo no me acuerdo que me haya cantado, no sé. A lo mejor era igual del chanclazo y ahora le da. No sé, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que mi papá le cantaba pero a mi mamá. Quiero verla cargando un escuincle que me pronto le diga papá y que no sé qué tanto le cantaba. Pero yo a mis hijos sí me tocó. Yo los agarraba en los brazos. A Judith tardaba más en ponérmela aquí que de ella en dormirse. En cuanto caía aquí, haga de cuenta que traía morfina y iba ahí. Con Miguel no, con Miguel sí me tocó darle sus paseitos y traerlo ahí cargando y cantarle. ¿A dónde lo quiero llevar con esto, hermano? A que el mundo nos ha traído así. La religión nos ha traído así. Nos hemos embelezado en la religión, en que soy cristiano, en que aquí se siente bonito, en que aquí hablan muy bonito, en que aquí enseñan bonito, y nos hemos ido como que adormeciendo en el camino. ¿Saben que es muy común dormirse cuando se está cansado? ¿A cuántos de nosotros, hermanos, el mundo no nos ha cacheteado, como decía el hermano a sus hijos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos llevado cargas pesadas, estando aún dentro del cristianismo? Y a veces esas cargas nos cansan, y cuando estamos cansados, nos dormimos. Hace años, algunos ayeres, el Señor nos permitió predicar en la sierra, pastorear en la sierra 4 años. Cuando fuimos la primera vez, íbamos en una Guayín 210, una Datsun. Tenía un chorro de agujeros por abajo en el piso. Y cuando agarramos la terracería de Basaciachi para allá, pues ya sabrá cómo llegamos allá. Blancos llegamos, pero no por el color de piel, sino por la tierra que llevábamos encima. Llamábamos a Judith. Judith estaba chiquita y tenía rinitis. Ya saben cómo le fue con el polvo. De lo que me acuerdo muy bien, hermanos, es que salimos de aquí como a eso de las 5 de la mañana en la camionetita. Porque dijimos, no voy a hacer y vamos en la camioneta, en una Guayín 210, quién sabe si lleguemos a Trías. Pues ahí vamos, hermanos, 120 kilómetros por la carretera.
Llegamos a Uruachi, hermano. Bueno, en el camino nos tuvimos que parar varias veces porque Judith estaba de brazos todavía, había que hacer el biberón, había que cambiar el pañal, había que... Ustedes saben todo lo que conlleva llevar un bebé en un viaje largo. Llegamos allá, hermanos, cansados, a las 3 de la tarde, un martes. El martes había culto. Y como llegó el pastor, pues ¿quién cree que tuvo que predicar? Pues el pastor. Un mensaje que el Señor me dio en ese momento, porque yo ni sabía que había culto ese día. Es más, yo ni sabía que me iban a dejar predicar, iba con mi esposillo. Al día siguiente a predicar a los ranchos, 2 o 3 ranchos visitamos ese día. El día siguiente igual, el viernes había culto en el templo. El sábado nos fuimos hasta Las Trojas, 6 horas el mueble, 6 horas de regreso. El domingo predicamos en el templo y el domingo mismo nos arrancamos de regreso para Chihuahua. ¿Cómo cree que venía el pastor? Llegamos, hermanos, a un lugar que le dicen el Mirador, de aquel lado de Guerrero, y desde Guerrero hasta Tonachi, hermanos, me vine dormido manejando. A veces el cansancio nos duerme. ¿Cuántas veces hemos querido leer un libro, una revista, un periódico, o ver la tele y nos quedamos dormidos? No son pedradas, me consta. Y nos quedamos dormidos, ¿por qué? Por el trabajo. Porque traemos tanto cansancio encima que nos quedamos dormidos. Y el problema con la iglesia no es que tenemos 2000 años batallando contra el mundo, batallando contra Satanás y sus ángeles, batallando con problemas, con enfermedades, con dificultades en el trabajo, con dificultades en la escuela, con dificultades con los amigos, con dificultades con la familia, con dificultades en el matrimonio, con dificultades aquí, dificultades allá, y venimos cansados y cargados, y a veces eso ha adormecido a la iglesia en un colchón de religiosidad. Nos hemos adormecido. De repente se cita para evangelizar y se presentan 2 o 3 de 400 o 500 hermanos que hay a veces en una iglesia. El otro día un pastor me preguntaba y me decía: oye, ¿cuántos van a la oración? ¿Cuántos tienes? ¿Tienes culto de oración? Me preguntó primero. ¿Tienes culto de oración? Le dije sí. Son pocas, escuche, ya son pocas las iglesias que tienen culto de oración. Ah, pero tienen reunión de estudio de no sé qué. Bueno, de estudio. Vamos a ponerle bíblico. Tienen miércoles de alegría. Sábado de concierto o de película. Domingo reunión de alegría. O de celebración. Pero no tienen culto de oración. Muchas congregaciones están así. Muchas congregaciones están así. Y hoy, hermanos amados, la iglesia de Jesucristo se está dejando llevar por mensajes que vienen de personas que, como dijo el apóstol, salieron de nosotros. Pero traen una cantidad de basura en su predicación que la gente se la está comiendo sin siquiera analizarla. Nos han dormido, hermanos. Nos han dormido, haciéndonos creer que son mensajes ungidos por Dios. ¿Y saben por qué nos han dormido? Porque se nos ha olvidado buscar aquí la verdadera revelación de Dios. Despiértate tú que duermes. ¿Por qué? Porque estás dormido. Porque necesitas buscar la palabra de Dios. Yo le dije al hermano, pues tengo como 4 o 5 hermanos, 6 que van a la oración. Me dijo, ¿cuántos son en total en la iglesia? ¿Cómo cuántos seremos, hermanos? ¿Como unos 20, 30? ¿Más o menos 30? Entre hombres, niños, adolescentes, mujeres, jóvenes. ¿Como 30 en total? ¿Y cuántos tienes en la oración? Me dijo. Le dije, pues como 5 o 6. Me dijo, pues tienes buen número, considerando los que son. Dice, hay iglesias que no le llegan a eso. Tienes un 25% más o menos de gente en la oración. 25%. Y él se sentía satisfecho con ese 25%, se sentía contento por el 25%. No sé cómo estará él.
Pero, ¿dónde está el otro 75%? Trabajando es lo importante. Sabemos que hay gente que trabaja, sabemos que hay gente que está enferma, oramos por ellos. Sabemos que hay gente que viene de muy lejos, pero también sabemos que hay gente aquí cerquita que no trabaja a esa hora, que no está enferma. Estamos dormidos, nos hemos dormido, hermanos. Pero hoy Dios nos está diciendo: despiértate tú que duermes. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando para despertar. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando. Estamos viviendo los últimos tiempos, no nos quepa duda. No nos quepa duda, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. La gente quiere paz, la gente quiere tranquilidad, quiere seguridad, la gente ya no sabe para dónde voltear. Israel ahorita está en un conflicto armado, Ucrania y Rusia están en un conflicto armado, México está bajo amenaza de Estados Unidos. ¿Sí sabían o no sabían? Y en guerra interna en todo el país, hermanos. Ya Estados Unidos, un candidato, ni siquiera es el presidente, pero es un candidato que está amenazando a México con invadir. Quieren el litio, ellos están con el pretexto de las drogas, con el pretexto de los narcotraficantes. Lo que quieren es quedarse con el litio de México y con territorio mexicano. Eso es lo que quieren. Pero estamos bajo amenaza. Y la iglesia, los que pudiéramos estar haciendo algo. Mire, yo no tengo nada en contra de las marchas, yo se los dije una vez. Si usted quiere irse a marchar, váyase a marchar. Quiere llevar una pancarta, lleve su pancarta. Pero prediqué un mensaje hace unos pocos días, no sé, 2 semanas, 3, acerca de cómo fue que Pedro fue sacado de la cárcel. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo la iglesia cuando Pedro estaba en la cárcel? ¿Se fueron a marchar? ¿Se fueron a hacer protestas? ¿Se fueron a hacer qué? Se pusieron a orar. La iglesia, dice la Biblia, hacía oración sin cesar a Dios por Pedro. Estamos viendo tiempos bien complicados, hermanos. Y nos quejamos. Nos quejamos porque nos quejamos. Que nuestros gobernantes esto, que nuestros gobernantes aquello, que no hacen esto, que no hacen aquello. Y la iglesia, ¿estamos haciendo nuestra parte? Estamos orando a Dios por nuestros gobernantes, pidiéndole a Dios: Señor, dale sabiduría al cabeza de algodón, que entienda que no puede estar metiendo chamanes al palacio de gobierno. No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Al contrario, hermanos, solamente nos quejamos. Y es tiempo de despertar y de entender nuestra responsabilidad como creyentes en un país entregado a la idolatría y al chamanismo. Tenemos que despertar porque estamos dormidos. En segundo lugar, el creyente de nuestro tiempo necesita urgentemente despertar de su sueño y mantenerse despierto hasta la venida de Jesucristo para poder oír la voz de Dios. Para poder oír la voz de Dios. Están sonando muchas voces alrededor de la iglesia. ¿Sí sabe usted eso también? Están sonando muchas voces. El dinero habla. Tengo la unción de maldecir a mis enemigos. Yo soy el ungido de Jehová. Estamos oyendo voces aquí, voces allá. ¿Han leído el libro o visto la película El progreso del peregrino? Ahí suenan muchas voces. El gigante de desesperación es una voz. La feria de las vanidades es una voz. El sabio mundo es otra voz. Y son voces que suenan alrededor del creyente, alrededor del cristiano, para sacarlo del camino al reino celestial. El libro El progreso del peregrino es una parábola, hermanos. Es una parábola que nos enseña, que nos habla de cómo nosotros podemos escuchar muchas voces, pero la palabra del Señor es clara, hermanos amados. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay que aprender a seguir la voz del buen pastor. Vamos a Samuel, primero de Samuel. Capítulo 3, si mal no me acuerdo. Sí, ahí lo noté. Capítulo 3, versículo 1.
al 10. Dice, después le dijo su suegra, perdón, estoy en Ruth. I'm sorry. Sí, tal vez se casaba el pobre. Él andaba con suegra. Estaba como Pedro que tenía suegra pero no esposa. Primero de Samuel 3. Otra voz que suena por ahí, ¿verdad? Que Pedro tenía suegra pero no tenía esposa. Pobrecito Pedro. El joven Samuel ministraba a Jehová. Escuche, el joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba a Jehová. Siempre lo hemos puesto como ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Samuel era un niñito que amaba mucho a Dios. Escuche, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué dice ahí? Escaseaba. Hermanos, ¿sabe que en nuestro tiempo la palabra de Jehová escasea? Son pocas las congregaciones donde verdaderamente se predica la palabra de Dios. Ahorita todo el mundo anda como que Dios te quiere prosperar y que la gloria de Jehová sobre ti, que te vas a ganar la lotería y que no sé qué tanto. Dice, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando allí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba haciendo ¿qué cosa? Durmiendo. Estaba durmiendo. Ahora, ¿dónde dormía Samuel? ¿Dónde estaba dormido? En el templo. Enfrente, dice, o a un lado, junto, donde estaba, dice, el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces a Samuel. Dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo ya está despierto. Tu siervo oye. Tu siervo oye. Escuche, me llamó mucho la atención estos detallitos que a veces nos pasan de largo. ¿Dónde dormía Samuel? ¿Dónde estaba dormido? En el templo. ¿Dónde está la iglesia dormida? En el templo. ¿Dónde estaba? El arca. Son dos detalles que me hicieron acierta en la mañana. Nada más que en otra parte de la mano. ¿Dónde estaba Samuel dormido? En el templo. Yo no sé si estaba, no sé, todavía no existía el templo de Salomón. Así que no había dormitorios. No había dormitorios, era una tienda de campaña que estaba establecida en Shilo, diga su versión. Era una tienda de campaña, no había habitaciones, pero él estaba dormido en el templo, en el tabernáculo, donde estaba el arca de Jehová. No era el lugar para dormir. En el templo de Salomón se construyeron habitaciones para el sacerdocio levítico, pero en el tiempo de Samuel, en el tiempo de Elí, todavía el templo no existía, faltaban algunos añitos para que se construyera. Pero Samuel estaba dormido en el templo. Hermanos amados, el templo y el arca del pacto representan la mismísima presencia de Dios entre el pueblo.
Una de las cosas por las que Dios reprendió al pueblo allá en el libro de Ageo, si usted quiere ir al libro de Ageo, se va a dar cuenta que Dios le dice al pueblo: es tiempo para ustedes, tiempo para que ustedes vivan en sus casas artesonadas, sus casas lujosas, y esta casa está desierta. Miren, hermano, la preocupación de Dios, la situación para el pueblo de Israel, no era que Dios necesitara un templo para estar con su pueblo. Dios no necesitaba el templo. ¿A dónde le habló Dios a Abraham? ¿Dónde le habló? En Ur de los Caldeos. En Ur. ¿Dónde Dios le habló a Jacob? No estaba el templo todavía, estaba en tierra de Canaán. ¿Dónde habló Dios con Josué o con José? ¿Dónde trató Dios con José? En la cárcel, allá con Faraón, en Egipto. ¿Dónde trató Dios con Moisés? En el desierto. ¿Dónde trató Dios con Josué? También en el desierto. Dios no necesita de templos hechos de manos, dijo el apóstol Pablo. Pero Dios le recrimina al pueblo y le dice: es tiempo para ustedes de que estén en sus casas lujosas, en sus casas artesonadas. Y mi casa, está desierta, está hecha ruinas. ¿Por qué era entonces la preocupación de Dios, hermanos? Dios dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Isaías capítulo 66, versículo 1. En Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice la palabra del Señor: morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, dijo Salomón. Entonces, ¿cuál era el problema? Entonces, ¿por qué Dios se pone tan exigente con su templo? ¿Sabe por qué? Porque el templo y el arca era lo único que ligaba a Israel con Dios. Era en el templo donde se llevaban a cabo los sacrificios de adoración. Era en el templo donde se buscaba la gracia de Dios. Era el templo, era el arca lo que representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Por eso Dios le dice al pueblo: es tiempo para ustedes. Es tiempo para vivir en sus casas artesonadas. Y mi casa está desierta. No hay nadie en mi casa. ¿Dónde estaba el pueblo? El problema, hermanos amados, era que el pueblo había descuidado su relación con Dios. Se habían olvidado de buscar a Dios. Esa era la importancia del templo. Para eso era el templo. Ahora volvemos a Samuel. Samuel estaba dormido en él. Donde estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia prometida de Dios, ahí se durmió Samuel. Qué hermoso es poder tener un lugar donde alabar a Dios, donde glorificar a Dios y poder descansar nuestras cargas. Pero qué terrible es que a veces ese lugar de descanso lo hacemos un lugar de sueño, de dormitar. Y no oímos la voz. Dicen que una vez, creo que se los conté, ¿verdad?, que fueron a cazar 3 personas, un licenciado, un doctor y un pastor. Fueron a cazar venados. Y de repente disparan los 3 al mismo tiempo y le pegan a un venado. Yo lo maté, dijo el licenciado. No, tan loco, dijo el doctor, yo lo maté. Tan mal los dos, dijo el pastor, fui yo. No, vamos a hablarle al guardabosques y que nos diga quién lo mató. Ya lo ve el guardabosques y fue el pastor. ¿Cómo sabe? Pues porque le entró por aquí y le salió por acá. Le entró por uno y le salió por el otro. Tenemos que despertar para que podamos oír la voz de Dios. Porque a veces oímos un mensaje que no nos gusta y le echamos la culpa al pastor. O al esposo: ya viniste a decirle al pastor que te dijo en el sartén. O a la esposa: ya viniste de chismosa de que. O a los padres: ¿para qué le dices al pastor? No, hermanos, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a recibir lo que Dios da para su iglesia, para nosotros. Tenemos que entender que cuando Dios nos habla al corazón,
Es Él el que está hablando. En cierta ocasión yo les decía a los hermanos, si usted siente que lo que yo estoy diciendo es por usted, téngalo por seguro, es por usted. Pero no soy yo. Es Dios a través de este inútil servidor que tiene aquí enfrente. Es Dios el que tiene que hablar a nuestras vidas. Y por eso cuando salimos de nuestra casa tenemos que venir bien despiertos, dispuestos a oír lo que Él tenga para decirnos, nos agrade o no. Porque no siempre nos va a gustar. O sea, es algo inherente a nosotros, hermanos. La rebeldía, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Y usted dirá, pues sí, del muchacho, yo soy muchacha, dirán los hermanos. No, hermano, necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos entender lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Y Él dice, despiértate tú que duermes. Muchos creyentes en nuestro tiempo nos hemos ido adormeciendo al calor de una religión, hermano. Nos hemos acostumbrado a una forma de hablar, a una forma de actuar, y lo hacemos mecánicamente. ¿No le ha tocado que de repente está usted en el trabajo allá entre gente mundana y sin querer les dice, Dios les bendiga? Cuando se despide o cuando los saluda, que van llegando, Dios les bendiga. Y me refiero no a ese Dios le bendiga razonado, porque a veces lo razonamos, Dios les bendiga, o sea, pensando en lo que estamos diciendo. A veces se nos sale sin querer. Estamos colgando una llamada con alguien y Dios le bendiga. ¿No les ha pasado eso? Sí, gloria a Dios. Sí, que no va a ser nomás a mí, entonces no todo. Sucede, hermanos, que nos acostumbramos a vivir el cristianismo como una costumbre, como una tradición, como algo que ya nos toca hacer. Y este es el momento, hermanos, en el que mire, yo no le digo que si se le sale ese Dios le bendiga sea malo, no. Lo malo es que no haya esa intención en el corazón de bendecir a la persona. ¿Sí me explico? El creyente, hermano, necesita despertar. Y necesitamos poner mucha, pero mucha atención a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está hablando. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él va a descender del cielo. Y si nuestros oídos están cerrados a su palabra, no nos vamos a dar cuenta de dónde viene. Entonces será como ladrón en la noche, como el relámpago que sale en el oriente y se mira hasta el occidente. Abramos nuestros oídos, hermanos. Despertemos de una vez. Tercer lugar, hermanos, el creyente de nuestro tiempo necesita urgentemente despertar de su sueño y mantenerse despierto hasta la venida de su Salvador para poder levantarnos de entre los muertos. Aleluya. Fíjese que hay diferencia entre dormir y morir. Sí hay una diferencia. Mucho, pero mucho, muy grande. El problema es que aquí la Biblia dice, levántate de entre los muertos. Y esto tocó mi corazón esta mañana, hermanos, porque ¿cuántos creyentes, cuántas personas que van a una iglesia no se distinguen entre los que le rodean? No quiero levantarme el cuello, hermanos, pero cuando trabajé en la moto, que ustedes saben que trabajé en la moto, que llegaba a la oficina donde yo trabajaba y las compañeras secretarias que trabajaban ahí decían alguna palabra fea, siempre, yo no sé si por cortesía o por qué lo hicieron, pero siempre se disculparon conmigo porque sabían que yo no era como ellos. Había un testimonio de por medio y estaba la gracia de Dios de por medio. Siempre se disculparon, aún los patrones.
Ay, discúlpeme, Martín, ya se me salió. Ay, discúlpeme, ya se me salió. Y ay. Cada rato se disculpaban, pero se disculpaban. O sea, no dejaban de decir sus cosas, pero se disculpaban. Qué tremendo es cuando sueltan sus cosas y el cristiano se ríe junto con ellos. Y a veces el cristiano es el que cuenta los chistes más colorados y más terribles. Sucede. No debiera, pero sucede. Por eso dice, y levántate de entre los muertos. Qué interesante es esto, hermano. En nuestros días pareciera que el decir que se es cristiano es más bien una moda. Pareciera que algo que agarró auge ahora con tanto músico cristiano que hay en internet, en las redes sociales, en la radio. Les decía ahorita, ¿verdad? Incluso en la radio mundana se han escuchado canciones cristianas. A una hermana allá de Urbi, le tuve que decir, hermana, le prohíbo como pastor que esté oyendo esa canción, ya basta, ya estuvo. La hermana estaba en una depresión que no podía salir de ella porque se murió su mamá y no salía de yo te extrañaré, tenlo por seguro, por favor. O sea, ¿cuál es el mensaje que estamos escuchando en las canciones cristianas, pseudo cristianas? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos mostrando? ¿Qué es lo que estamos viviendo, comiendo como evangelio? Por favor, tenemos que tener cuidado en lo que oímos. A mí no me espanta el diablo, decían ahí en la sierra. Se me hace que es puro mito, nomás que se me aparezca, ya verán qué bonito les tengo que jalar las orejas a los hermanos. O sea, ¿cómo? O sea, dicen, a mí no me espanta el diablo, se me hace que es puro mito. Así dice la canción, porque es una canción. Se me hace que es puro mito, nomás que se me aparezca, ya verán qué bonito. A ver, hermano, venga para acá. ¿Usted no cree que la Biblia sea la verdad de Dios? ¿Usted no cree que la Biblia sea la palabra de Dios? ¿O usted cree que Dios sea mentiroso? No, hermano, ¿por qué? Pues usted lo está cantando. ¿Se le hace que es puro mito? ¿Cómo sabemos de la existencia del diablo? ¿No es por la Biblia? ¿No es la Biblia la que lo descubre? Pero se le hace que es puro mito. Tenemos que tener cuidado, hermano. Nos hemos adormecido en una religiosidad aplastante para nosotros. Y nos hemos mimetizado con el mundo. De repente hay cristianos más mal hablados que un perico de arrabal. De repente hay cristianos que no dejan que la luz de Cristo brille en ellos, y mucho menos a través de ellos. O sea, estamos viviendo tiempos bien complicados para la iglesia. Levántate de entre los muertos. ¿Por qué la Biblia nos diría eso? ¿Por qué Dios dirá a la iglesia, iglesia, levántate de entre los muertos? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque parece que ahí estamos igual. Definitivamente, hermanos, esto está fuerte. Esto está fuerte, hermanos. Hace algunos años vi una película que usted dirá, bueno, lo bueno es que es película, y lo malo es que refleja una realidad terrible. Una película que se llama A Medias Tintas. ¿La han visto? ¿No la han visto? Sí. ¿Nada más ustedes? Es una película muy viejita. Pero A Medias Tintas es una película que narra la vida de una iglesia, una congregación en el DF o por aquel mundo. Había una hermana, hermanos, que siempre se quedaba dormida en el culto. Nada más despertaba el día de su cumpleaños porque le aplaudían. Pastores que querían hacer una campaña evangelística. Bueno, uno de ellos, un evangelista, quería hacer una campaña evangelística y juntar a todas las iglesias para que hicieran algo grande y salvar a todos los que se pudiera. Y le salían los pastores porque, ¿y quién se va a quedar con las almas? ¿Qué le importa quién se queda con las almas? Usted predique el evangelio. A eso lo llamó el Señor, no a quedarnos con las almas, ni que fueran nuestras. Yo se los he dicho a ustedes. Yo soy su pastor, pero ustedes no son míos. ¿O sí? Claro que no. Yo soy su pastor y tan, pero ustedes son ovejas del Señor Jesucristo. Por supuesto. Pero hasta ahí. Apacienta mis ovejas, no las tuyas. Y esa película
burla, hermanos, que definitivamente no debería de transmitirse en ningún lado, pero es la realidad. Es la realidad, hermanos. Creyentes teniendo relaciones sexuales con los novios, bueno, con el novio, al grado de que el novio le dice, así sí me convierto a tu religión, le dice, encantado. O sea, estamos viviendo tiempos en los que de verdad, hermanos, preocupa una cosa, sobre todo con relación a los jóvenes. Vienen a la iglesia por oír la palabra, o vienen a la iglesia por estar con sus compañeros, con sus amigos. En esta iglesia, gracias a Dios, que prácticamente pues nunca salen, así que están aquí por la palabra, gloria a Dios por ello. Por cierto, muchachos, voy a tratar de ver ya esta semana, bueno, esta semana no, en la próxima junta, ya espero ya tener el teléfono del muchacho que es el presidente de sección de jóvenes, para ver si ya de una vez por todas nos invitan a las juntas. Así estamos, hermanos. Hay eventos de jóvenes y nadie va. ¿Sabe por qué no van? Porque los líderes no nos avisan. O sea, ¿hasta dónde está el adormecimiento en la iglesia, hermanos? Y luego se quejan de que no vamos. Le decía este miércoles, me fui a llevar mis diezmos, que fui a entregar los diezmos. Me comentaba un pastor, me decía, no, hermano, pues es que el hermano está todo agüitado porque hubo una alianza y nadie fue. ¿Y a dónde íbamos si no nos avisaron? ¿Cómo que no nos avisaron? Estamos dormidos. Pero que no haya un concierto con X músico, ¿por qué vamos? Estamos dormidos. Y eso sí los anuncian. Miren, hermanos, no es que yo quiero regañarlos a ustedes. Yo le doy gracias a Dios por ustedes que están aquí. Somos poquitos y a pesar de eso aquí estamos. No andamos buscando un lugar con más gente, con más estacionamiento, con más comodidades. No tenemos un buen aire acondicionado, todavía no podemos poner la calefacción y aquí están. Gloria a Dios. Démosle gloria a Dios por eso. Pero sabe que hay muchos que necesitan despertar. Muchos que a lo mejor estarán aquí, como decía la semana pasada, antepasada, de cuerpo presente. Tenemos que despertar, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos levantarnos. Esta iglesia necesita levantarse. La iglesia de Jesucristo necesita levantarse. Necesitamos levantarnos. Cristo está a las puertas. Y si no somos capaces de entenderlo, hermanos, triste nuestra calavera. Triste nuestra calavera si no somos capaces de entenderlo. En cuarto lugar, hermanos, porque se nos está yendo el tiempo rápidamente, el creyente de nuestro tiempo necesita urgentemente despertar de su sueño y mantenerse despierto hasta la venida de Jesús por su pueblo, para que podamos estar listos. Si yo le preguntara ahorita, ¿cuántos están listos? Realmente listos, sin lugar a dudas, listos. Yo creo que serían poquitos los que digan amén. No le pregunto porque no tiene caso, pero ya la pregunta quedó en su corazón. Estoy listo. Yo puedo decir sí, amén, ven Señor Jesús. Puedo hacerlo en este momento. Si Jesús viniera hoy, no sé, dentro de los próximos 20 segundos, me alcanzaría para decirle, Señor, perdóname por mi pecado, porque me alcanzaría. Digo, con decirle, Señor, perdóname, con eso es suficiente, pero nos alcanzaría el tiempo si Cristo viniera ahorita. En el día a día, hermanos, hay muchas cosas que pueden provocar cansancio. Lo decía ahorita, ¿verdad? Lo más natural cuando hay cansancio pues es dormirse. Me vino a la mente esta mañana que estaba preparando el mensaje, que estaba el Señor tratando conmigo, me llevó a Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En el día a día, hermanos, hay muchas cosas que pueden provocar cansancio, y lo más natural es quedarse dormido. Muchas veces, decía ahorita, ¿verdad?, queremos leer un libro, ver una película, qué sé yo. Pero el cansancio es tanto que terminamos dormidos, despertamos cuando ya están los créditos y decimos: ¿por qué le cambiaron? A mi abuelita. Por el cansancio que tenemos encima. Les decía la experiencia que tuvimos en la sierra cuando veníamos de regreso. Me quedé dormido manejando. No sé si serían unos 3-4 kilómetros. Desde el mirador hasta acá, está prácticamente hasta la curva de San Pedro. Más o menos unos 4 kilómetros. Tú más o menos conoces, ¿no?, ahí de Tonachín para hasta allá, hasta el mirador, por la carretera nueva que hicieron en el libramiento de Guerrero. Toda esa, lo bueno es que es recta. Sí. Gracias a Dios. Pero antes de llegar a la curva del arroyito que está ahí en Tonachín, ahí yo desperté. Mi esposa y mi niña, ni cuentas, ahí venían bien dormidas también. Y digo mi niña porque pues vi todavía venía en su sillita de bebé. Y nada que yo quisiera dormirme, era que sencillamente una semana continua, hermanos, desde el martes hasta el domingo, predicación tras predicación, y a veces hasta 2 o 3 predicaciones en un día, y mensajes diferentes. Fue algo tremendo esa semana. Aquí, hermanos, lo que me llamó la atención es que en el caso de las vírgenes hay algunos detallitos que me llamaron la atención. Primero, todas las 10 estaban esperando al esposo. Las 10. Esto me habla de que toda la iglesia estaba a la espera del esposo. Toda la iglesia. Porque las 10 vírgenes, las 10 nos representan a usted y a mí. ¿Estamos? Número 1. Estaban esperando al esposo. Representan entonces a todos aquellos que decimos que esperamos la venida de Jesús. Sean luteranos, presbiterianos, pentecostales, costales sin el pente, o sea, todos los que decimos que esperamos a Jesús, entramos ahí, en las 10 vírgenes. Y las 10 cabecearon y se durmieron. Las 10. Prudentes y no prudentes. Todas. Entonces, aquí no es de que fulano, sultano y perengano, aquí es de que todos vamos en el mismo barco. Todas cabecearon y se durmieron. Tanto las prudentes como las insensatas. Tercero, las 10 estuvieron junto a la puerta. Las 10 estuvieron ahí esperando que llegara el esposo para entrar. Las 10 a un paso estaban de entrar a las bodas. A un paso. Las 10. Pero aquí viene la diferencia. 5 de ellas tenían aceite extra en sus lámparas o para sus lámparas.
Las otras solamente tenían lo que llevaban en sus propias lámparas. Aquí se les durmió, hubieran apagado la lámpara y luego lo hubieran prendido cuando llegara el novio. La cosa es que no sabían cuándo iba a llegar el novio. Y las lámparas tenían que estar encendidas cuando el novio llegara. Ahora, esta es la diferencia. Solamente 5 pudieron arreglar sus lámparas. ¿Sabe que las lámparas se usaban con aceite? Y el aceite ensucia, mancha, porque se llena de tierra, porque se quiere. El aceite ensucia. ¿Sabe que ahorita hay congregaciones, hay iglesias, hermanos? Y más que iglesias, hay personas en las iglesias, limpias, adornadas, bonitas, pero vacías. Vacías. Han adornado sus lámparas con religión, con ritos, no sé, diferentes cosas que rodean al cristianismo. Y se ven bonitas, se ven elegantes, se ven limpias esas lámparas. Pero están vacías. Esta es la urgencia. Ya hablé de la necesidad. Ahora quiero hablarle de la urgencia. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Amén. Y no podemos esperarnos a que suene la trompeta para decirle: Señor, déjame, voy y consigo aceite. Este es el tiempo, ese es el momento de buscar el aceite. Dice la palabra del Señor: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Puede ser ahorita, en 5 minutos, quizá en media hora, en 1 hora, no sé, yo no le puedo poner fecha. Lo único que le puedo decir es que urge que llenemos nuestras lámparas de aceite. Urge que vengamos a la presencia del Señor y le digamos: Señor, llena mi lámpara de aceite conmigo. Y que cada día le podamos decir: Señor, llena mi lámpara de aceite esta mañana. Y a mediodía decirle: Señor, gracias por estos alimentos, llena mi lámpara de aceite. Y en la noche: Señor, gracias por este día que me concediste, llena mi lámpara de aceite. Es urgente que la iglesia se llene con la unción del Espíritu Santo para que podamos caminar, para que podamos estar listos. El esposo viene por su iglesia, el novio viene por nosotros, y este es el momento en el que nosotros tenemos que abrir los ojos y despertar y darnos cuenta cómo está nuestra vida espiritual, cómo está mi relación con Dios. ¿Le estoy dando la importancia que tiene o no? ¿Estoy preparando mi corazón o no? Necesitamos, hermanos, tomar el aceite extra para nuestras lámparas el día de hoy, mañana, quién sabe si tengamos oportunidad. Pero hoy la tenemos. Hoy tenemos esa oportunidad. Cuando se oyó la voz que anunciaba la venida del novio, aquellas que no tenían el suficiente aceite comenzaron a buscarlo desesperadamente con sus compañeras. Hermano, tu compañero no te puede ayudar. El hermano que se sienta a tu lado no te puede ayudar. Gracias, hija. El pastor que te predica la palabra no te puede ayudar. Tu esposa, tu esposo no te puede ayudar. Tus hijos, tus padres no te pueden ayudar. Esto es algo personal. Fíjense la respuesta de las prudentes: para que no les falte a ustedes y a nosotras. Vayan y busquen. Yo no puedo sostener tu vida espiritual. Te puedo predicar la palabra. ¿Quieres aprender Biblia? Yo te enseño. Pero de ahí en fuera no puedo hacer más. Yo no te puedo sostener, hermano amado. A veces quisiera tener la fuerza para poderme sostener yo solo. A veces la carga es tan fuerte, tan pesada,
que no puedo y tengo que ir a las rodillas y decirle: Señor, necesito que tú me ayudes. Cuando tengo que inyectarle la eritropoyetina a Judith, cuando se la tenía que inyectar a Miguel: Señor, no puedo, necesito que me ayudes. Es algo doloroso para mí. A ellos les duele físicamente, a mí me duele en el corazón tenerlos que inyectar sabiendo que les va a doler. A veces no se puede, a veces no podemos con las cargas, con los hijos que están batallando en sus propias vidas. Es una carga pesada que necesitamos que Dios nos fortalezca. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo ayudarme. Yo no puedo suplir ese aceite que usted necesita, pero hay uno que sí está en este lugar, en esta tarde, y podemos decirle: Señor, yo necesito que llenes mi lámpara de aceite hoy. Yo necesito estar despierto, yo necesito estar preparado, porque quizá hoy vengas por mí y yo necesito estar listo. Yo no sé en qué momento el Señor vaya a venir por su iglesia, o si yo tenga que partir a la eternidad antes, pero necesito estar listo. Necesitamos estar listos. Y esto no es un cuento, hermanos, no es por asustarlo, no es por meterle miedo, es porque usted razone y entienda que Cristo viene pronto por su iglesia y necesitamos estar listos. Todas tuvieron la misma oportunidad, pero no todas fueron prudentes. Todas estuvieron a la puerta listas para entrar, pero se durmieron. Y no prepararon aceite. Entró el novio, entraron las 5 que estuvieron listas y la puerta se cerró. Y cuando quisieron entrar, el novio les dijo: no les conozco. Pero estuvimos a la puerta. Pero estuvimos en una silla, en una banca. Pero traíamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Pero cantábamos: me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Pero estuvimos esperándote por muchos años. Estuvimos esperándote. No las conozco. Aleluya. No las conozco. Yo no quiero que un día Dios me diga: no te conozco. Yo no quiero que un día Dios les diga a ustedes: no los conozco. Tenemos que prepararnos hoy. Tenemos que decirle hoy: Señor, yo necesito que llenes mi vasija de aceite, que llenes mi vida de aceite. Yo quiero entrar a las bodas. Yo quiero estar en la mesa contigo. No le hace que sea la última silla. Es más, no le hace si no alcanza su silla. Pero quiero estar en la mesa contigo. Quiero un lugar en la mesa contigo. Quiero poder entrar a esas preciosas bodas que tú has preparado. Despiértame si he dormido. Ayúdame a despertar si no puedo. Como a Elías. A Elías vino el ángel y lo tocó y le dijo: levántate, despiértate, come, bebe, te queda largo camino, levántate. Y Elías no pudo, aun cuando el ángel lo tocó. Pero luego vino el ángel de Jehová y lo tocó y se sentó a comer y se levantó y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aleluya. A la presencia de Dios. No todas se prepararon. No toda la iglesia se ha preparado y no toda la iglesia se va a preparar. Eso es una triste realidad. Habrá incluso pastores que no se prepararon. Cuando la voz se oyó que anunciaba la venida del esposo, aquellas que no se prepararon no tuvieron otra más que retirarse de la puerta.
retirarse de la puerta. Escuche lo que estoy diciendo. No se retire de la puerta. Este es el momento de decirle: Señor, lléname de tu aceite, lléname de tu Espíritu Santo. No se retire, no se aleje, no se aleje. Venga a la presencia de Dios y dígale: Señor, yo necesito más aceite en mi lámpara. Y si su lámpara no ha tenido aceite, si usted nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, si usted quizá ha venido a la iglesia desde niño, desde pequeño, pero nunca ha tenido ese encuentro con Jesús, o usted que me está escuchando en internet, quizá nunca ha tenido un encuentro con Jesús, este es el momento de decirle: Señor, yo necesito ese aceite, yo necesito tu perdón, yo necesito que perdones mis pecados y que me prepares para ese día. Dios está hablando, hermanos, y nos está diciendo que necesitamos despertar. Este es el tiempo de escuchar la voz de Dios. Este es el tiempo, hermanos, de levantarnos de entre los muertos. Este es el tiempo de prepararnos para la venida de nuestro Salvador. Y por eso necesitamos despertar de este sueño profundo en el que hemos caído, en el que la iglesia se ha mantenido por al menos 30 años. Hermanos, ya no hay tiempo que perder. Quiero pedirle que se ponga de pie y cierre sus ojos, por favor. Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 al 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Padre, he predicado tu palabra, Dios. Tú sabes, Dios, que batallé para decidirme a predicar este mensaje esta tarde, pero creo que es lo que tú querías que dijera, y lo he dicho confiado, Señor, en que tu Espíritu Santo ha de llevar esta palabra al corazón de cada uno de quienes la hemos oído, incluyéndome yo, Señor. No puedo dejar de incluirme yo mismo, sobre todo en el momento de decirte que necesito más de tu aceite, Señor, que necesitamos más de ti, Dios, que necesitamos tu presencia en nuestras vidas, que necesitamos que tú trates con cada corazón, Dios, con los que estamos aquí, con los que están allá a la distancia, con los que podemos escuchar este mensaje de primera mano y con los que lo escucharemos después. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a despertar. Que tu iglesia despierte de este sueño tan pesado, tan profundo en el que hemos caído, Señor. Que tu iglesia despierte y empiece a buscar ese aceite, Señor. Que podamos levantarnos de entre los muertos, Señor. Que podamos dejar de mimetizarnos con el mundo. Que podamos dejar, Señor, todo aquello que ofende tu santidad, Dios, y podamos dar testimonio. No importa, Señor, no importa nuestro contexto cultural, social, económico, político, el que sea, Señor, necesitamos despertar. Necesitamos mostrar que hay vida en nosotros, Señor. Necesitamos mostrar la vida de Jesucristo en nuestro corazón, Dios. Y en esta tarde yo te ruego, Señor, que extiendas tu mano de poder sobre nosotros y nos levantes, Dios.
Si no somos capaces de levantarnos por nosotros mismos, levántanos tú. Si no somos capaces de despertar por nosotros mismos, despiértanos tú. Señor, necesitamos el mover de tu Espíritu Santo, no un mover emocional, Señor. No un mover emocional que nos engañe, que nos adormezca, Señor. Necesitamos vivir en tu voluntad y necesitamos que tú te glorifiques en nosotros. Oh Dios, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas, que el día de hoy podamos, Señor, salir de aquí con una actitud renovada, con un corazón renovado, que podamos salir fortalecidos, Señor. Ciertamente, Padre Celestial, tu palabra ha sido dura el día de hoy y quizá ha lastimado el ego de alguno de nosotros, pero era necesario, Señor, y tú has hablado lo necesario en nuestras vidas. Tú has traído palabras, Señor, en nuestro corazón y necesitamos que esa palabra fructifique, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, despiértanos, levántanos, ilumina nuestro caminar, Señor. Ilumina nuestras vidas con tu gloria, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesucristo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias por tu misericordia, gracias porque tú estás aquí, Señor. Padre, ve con nosotros a nuestros hogares, despídenos en paz, pero ayúdanos a no dormirnos más, ayúdanos a no caer rendidos otra vez, en el nombre de Jesús, Señor. Quiero, antes de despedirnos, hermanos, que ya hemos orado, si hay alguien aquí en la iglesia o allá en internet que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, quiero invitarlo en esta tarde. Tome la decisión, no espere más. Jesucristo viene por su iglesia. Así que si hay alguien aquí o allá en internet que quiera recibir a Jesús, pídale perdón por sus pecados. Dígale: Señor, perdóname. Acepto que Jesús murió por mí y recibo tu perdón. Y dele gracias. Eso es todo lo que tiene que hacer. Entréguele su vida a Él. Deje que Él gobierne su vida, que Él tome el control, el mando de su corazón. Y deje que Él sea el que le llene cada día de su vida. Si hay alguien, yo quiero hacer una oración. Si hay alguien, puede levantar su mano y decirme: pastor, yo quiero. Y si no, si hay alguien allá en internet, yo quiero invitarle para que ahí donde usted está, cierre sus ojos junto conmigo y dígale: Señor Jesús, en esta noche o en esta tarde o en esta mañana, no sé en qué horario esté usted viendo esta transmisión, pero dígale: Señor, yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Yo quiero pedirte que sanes mi corazón si está herido, si tengo rencor contra alguien, perdóname. Y yo perdono a aquella persona, Señor. Yo acepto que Jesús murió por mis pecados. Acepto que Él pagó el precio que yo tenía que haber pagado y que nunca podría yo pagar. Te doy gracias por tu perdón, Dios. Y de hoy en más voy a buscar tu palabra. Voy a buscar un lugar donde me prediquen tu palabra y donde yo pueda aprenderla. Y voy a buscarte a ti, Dios, para que tú me des el crecimiento que mi alma necesita. Gracias te doy, Señor, por mi salvación, por el perdón de mis pecados, por tu Hijo sacrificado por mí en la cruz. Gracias, Dios. Amén. Amén, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos recordándoles que tenemos nuestra reunión de varones mañana a las 5 o 6. A las 5 de la tarde tenemos nuestra reunión de varones, hermanos. Oren por la hermana Lucía, que sigue enferma. Oren por Israel, oren por Angelita, ¿qué se apellida? Galindo. Angelita Galindo, hermanos, están orando por ella, que Dios obre.
Sobre todo pues, vamos a estar orando también, hermanos, por Israel, ¿no? Que Dios tenga misericordia de su pueblo. Sabemos que ahorita es un país en donde hay mucha libertad para el homosexualismo y ese tipo de cosas. Pues vamos a estar orando, ¿verdad? Que Dios obre, que tenga misericordia de ellos. ¿Qué más? Creo que son todos los anuncios, hermanos. Estemos orando también por lo de la lámina, hermanos. No he podido ver al superintendente de distrito para preguntarle cómo vamos, pero estemos orando por eso, que Dios nos ayude a poner las láminas, a poner la calefacción, a poner las lámparas que no se han puesto, pero pues no, si las ponemos ahorita con las goteras se nos echan a perder, entonces no tiene caso. ¿Qué más nos hace falta, hermanos, de poner la calefacción, el aire? Bueno, el aire hay que cerrarle ya, bueno, ya terminamos, hermanos. Buen provecho, Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles con el favor de Dios. Todavía va a ser aquí el miércoles, hermano. ¿Cómo tienen allá? Aquí, ok. Todavía seguimos aquí el miércoles, hermanos. 6 de la tarde con el favor de Dios. Dios los bendiga.